La verdad es escurridiza. Se esconde entre las sombras, entre titulares manipulados y palabras disfrazadas de justicia. Encontrarla no es fácil. Solo los más astutos, los más implacables, los más desesperados por vistas se atreven a seguir su rastro. Y en este sucio callejón del periodismo digital, donde la ética es un rumor y la responsabilidad solo una opción, hay un nombre que resuena entre la gran multitud. Mafian TV. Mi nombre es Fabián Pasos, aka Mafián Pasos, la información por la que todos estaban esperando. Un hombre que no necesita credenciales ni hechos verificables, porque su única arma es el convencimiento. Su misión no es informar, es descubrir, aunque para ello tenga que escarbar en la miseria ajena y vender el sufrimiento como si fuera una primicia. Hoy, bajo la lupa de la razón, analizaremos este supuesto justiciero de la información. ¿Es un valiente periodista independiente o solo otro mercader del morbo? Abróchense los cinturones porque esta investigación no tendrá piedad. Pero en este canal no hay espacio para cabrones y pendejos que le falten el respeto a las mujeres. Pero, antes de adentrarnos a la revictimización que muchos prefieren pasar por alto, si crees que el sensacionalismo y el morbo ya se están convirtiendo en lo más común, dale like y deja tu comentario. Comparte este video para que más personas se den cuenta de lo que realmente está pasando. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos análisis. Porque aquí, la información no se sirve en bandeja de plata, se cuestiona. Bienvenidos a Infamia con Ate Miram. Televisa, pero quiero que les digas por qué estoy regresando. ¡Que pase el desgraciado de Fabián! Antes de ser este pseudo justiciero digital, Fabián Pasos ya tenía experiencia en el negocio de la manipulación y el morbo. No comenzó en las calles investigando grandes casos ni en una redacción analizando datos, sino en un estudio de televisión, ayudando a montar uno de los espectáculos más lamentables de la pantalla chica, Laura en América. Últimos trabajos en televisión fue con Laura Bozzo. Muchos me han criticado por el rollo de Laura Bozzo y demás. Sé que dentro de ese programa también existen los programas fake, los programas grabados, bueno, los programas falsos, es verdad. Pero la gente no sabe que yo entré a ese programa propiamente porque yo estaba como jefe de contenidos periodísticos. Sí, el mismo programa donde el periodismo consistía en poner a las familias enteras a gritarse y golpearse en horario estelar. Pero claro, mientras Laura se desgarraba las vestiduras por la justicia, justo antes de lanzar su icónica frase: ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡De aquí mando yo! ¡Maldito! ¿Por qué pueden ser tan desgraciadas? ¡Que pase el maldito! Sí, ella me ha contado que hasta la próstata te funciona mal. ¡Maldito! ¡Desgraciado! Porque claro, como de verte nomás uno sale corriendo. No lo vas a hacer acá. ¡Acá no lo vas a hacer! ¡Que pase la monjigata! Adelante, por favor. ¡Que pase el desgraciado! Fabián aprendió rápido que la realidad no era tan rentable como la ficción, y que las tragedias, cuando se editan bien, se convierten en un entretenimiento con alto impacto. No importa si las peleas eran actuadas, si los casos eran inventados o si la gente era humillada en vivo. Lo importante era que el público se enganchara, porque el morbo es un negocio y él estaba tomando nota. Pero los tiempos cambian y la televisión comenzó a perder terreno y la gente dejó de necesitar un estudio con luces y maquillistas para vender tantas historias falsas. Ahora bastaba con una cámara, conexión a internet y la habilidad de presentar cualquier suceso con suficiente dramatismo para volverse viral. Y fue entonces cuando Fabián Pasos vio su oportunidad: tomar lo que aprendió en televisión, pero ahora disfrazarlo de un periodismo independiente. Mi nombre es Fabián Pasos, aka Mafián Pasos, la información por la que todos estaban esperando. Convirtió a YouTube en su nuevo circo mediático, con las tragedias reales de la gente como su mayor atractivo. Su método era simple. Primero, elegir un caso mediático,
preferiblemente uno trágico o polémico. Segundo, buscar detalles reales o no que hagan la historia más impactante. Tercero, exagerar e insinuar y crear una narrativa donde él sea el único con la verdad oculta. Y por último, por supuesto, monetizarlo al máximo. No importaba si la información era errónea, no importaba si revictimizaba a alguien, no importaba si ponía en peligro una investigación real. Lo único que realmente importa era que la gente hiciera clic. Porque si algo aprendió en televisión es que la miseria ajena es rentable. Y aquí es donde entra el concepto clave del día, la revictimización. La revictimización es cuando una persona ya sufrió un daño y en lugar de recibir apoyo o justicia, es obligada a revivir un trauma una y otra vez. Gracias a las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad en general. Pero no solo eso, en muchos casos, en vez de señalar al agresor, se culpa a la víctima. Como si el problema fuera haber sufrido la violencia y no quien la ejerció. Imagínalo así, sufres un asalto, vas a denunciar y te preguntan, ¿pero por qué traías el celular en la mano? O peor, fuiste víctima de abuso y en lugar de buscar justicia, la conversación gira en torno a ¿por qué estabas ahí? ¿Cómo ibas vestida? Como si prevenir un crimen fuera responsabilidad de quien lo sufre y no de quien lo comete. Lo mejor de todo es que la revictimización no es un error del sistema, es parte del sistema. A veces viene en forma de preguntas absurdas en un juicio, otras como titulares sensacionalistas y otras como hordas de usuarios en redes sociales convencidos de que saben más sobre lo que viviste tú que tú mismo. Pero es para ayudar a la víctima, dice Mafián TV y compañía. Si no hubiese sido por utilizar la psicología, la astucia y más de 178 casos de feminicidio que he llevado para la televisión y redes, nunca te hubiésemos encontrado. Porque nada sana más que abrir TikTok y encontrarte con un montón de desconocidos analizando cada detalle de la peor experiencia de tu vida. ¡Qué gran terapia gratuita! Pero bueno, ¿qué tan grave puede ser? Veamos lo siguiente. Cuando la revictimización está en las instituciones que supuestamente deberían protegerte, pueden terminar siendo tu peor pesadilla. Si denuncias un crimen, prepárate para que te hagan repetir la historia una y otra vez, como si estuvieras dando una función en vivo. Cada vez más explícita, más incómoda y más degradante. Si fuiste víctima de un abuso, no falta quien te pregunte, ¿pero qué llevabas puesto? ¿Por qué estabas ahí? ¿Seguro que no lo malinterpretaste? O sea, el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero tú eres el culpable hasta que te crean. Lo mismo pasa en hospitales, escuelas o incluso en la policía. Hay casos donde la víctima busca ayuda y termina tratada como si fuera el problema. Y si decides no denunciar para evitar todo este circo, pues felicidades, acabas de entrar a la estadística de los casos que no existen. Si por un milagro logras sobrevivir a la burocracia del sistema, te espera algo aún mejor: la opinión pública. Esa que se siente con el derecho de analizar cada aspecto de tu vida. Porque claro, en este mundo la gente se preocupa más por la reputación de los acusados que por la integridad de las víctimas. Y aquí es donde entran las redes sociales, donde cada caso se convierte en un reality show en el que todos quieren ser jueces, fiscales y forenses. Si denuncias, lo más seguro es que te llamen exagerado, mentiroso o que te diga que lo haces por alguna intención. Si no denuncias, entonces es tu culpa por no hacer nada. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien listo para invalidarte. Si un caso se vuelve viral, los medios entran en acción, no para ayudar, sino para sacarle todo el jugo posible. Aquí, lo importante no es informar, sino generar clics. Así que veremos titulares como: la víctima dice haber sido abusada. Porque claro, siempre tendremos que dar el beneficio de la duda, pero claro, solo para el agresor. O por ejemplo,
el oscuro pasado de la víctima. Porque si alguna vez fuiste a una fiesta o subiste una foto en ropa ajustada, claramente merecías lo que te pasó, no seas tonta. El objetivo es claro: vender la historia como un espectáculo sin importar el daño real que esto cause. Y bueno, tal vez te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver Mafián TV en todo esto? Pues vayamos a ver algunos casos de los cuales él ya ha reportado. Comencemos con el caso de Victoria Salas. Un caso más de los feminicidios que manchan de sangre la historia del país. Victoria Pamela, 23 años, fue el feminicidio 66 en la Ciudad de México, el 1339 a nivel nacional. A mi hija le cortó su cuellito. Yo pienso que te voy a repetir, no sé qué pasaría realmente ahí en esa habitación, por qué motivo discutieron, pero de que ella se iba a salir, se iba a salir. En septiembre de 2017 ocurrió un feminicidio, con pruebas contundentes, cámaras de seguridad y un sospechoso que entró con la víctima que nunca volvió a salir con vida. Este fue un caso que para una persona con neuronas funcionales parecería bastante claro. Pero aquí es donde entra Fabián, mejor conocido como Mafián TV, con su brillante análisis forense sacado directamente de la Universidad del Chisme Barato. Sino de quiénes son los posibles responsables. Él es Mario Sáenz. Imagínense que te levantas un domingo y eres un asesino. No puedo creerlo. Yo llegué, por ejemplo, a un velorio y de ahí fui culpado, fui señalado, fui arrestado por la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual yo ni siquiera había cometido ningún delito. Me llevaron a un ministerio público en el cual yo presenté todas las pruebas. El primer dato que me llama mucho la atención es que Mario Sáenz estuvo con Victoria Salas el jueves, unos cuantos días antes de que perdiera la vida. En esa fiesta, muchísimas personas se percataron del consumo de estupefacientes de Victoria Salas, y no le estoy juzgando, simplemente estoy dejando en claro que lo hizo. En lugar de enfocarse en los hechos, decidió convertir la tragedia en un espectáculo y ponerse la capa del defensor de Mario Sáenz. Mentira. No hay cámaras, no hay grabaciones. ¿Por qué el hotel nunca arrojó, nunca dio esas grabaciones? No hay grabaciones que estén asentadas en las carpetas. No hay ninguna fotografía. No hay ningún video. No existe absolutamente nada de todo lo que ustedes han asegurado, donde dicen que hay cámaras de seguridad del hotel que atestiguan todo lo contrario. Mentira, chicos. Sí hay cámaras de seguridad. Pero qué casualidad que ese día no funcionaron. ¿Qué sería del periodismo independiente sin un tipo en internet dispuesto a meter las manos al fuego por alguien que fue acusado de feminicidio? Pero no se detuvo ahí. No solo intentó lavar la imagen de Sáenz, también se encargó de hacer lo que mejor sabe: revictimizar. En su análisis, Fabián mencionó que Victoria había estado en una fiesta la noche anterior, consumiendo alcohol y drogas. Y aunque decía, no le estoy culpando, el subtexto era claro. Un clásico del manual de los carroñeros mediáticos. Sembrar la duda sobre la víctima, insinuar que tal vez ella se lo buscó. Mafián defendió a Mario Sáenz con una convicción que ni los propios abogados del acusado. Se aferró a la idea de la inocencia hasta el último minuto, incluso cuando las pruebas en su contra eran cada vez más aplastantes. Hey, ¿cómo estás, Mario? ¿Qué onda? No, pues un gustazo, brother, un gustazazazo. ¿Cómo estás? Hoy ya puedo aventurarme a asegurar la inocencia de este chico, de Mario Sáenz. Pero la realidad es terca, y tarde que temprano se impone. Mario Sáenz fue condenado a 45 años por el crimen de feminicidio. En septiembre de 2017 asesinaron a Pamela. Entonces conocimos el caso. Finalmente llegó la sentencia para el responsable. Afortunadamente la impunidad no fue como en la mayoría de los casos. Entonces, ¿dónde quedó ese análisis de Fabián? ¿Dónde quedó su infalible instinto periodístico? Ah, sí, en el mismo basurero donde debería estar toda la basura desinformativa que difundió sobre este caso. Y lo peor de todo
que su circo mediático no solo desvió la atención de la verdad, sino que también fue un golpe brutal para familia y amigos de Victoria. Pero no se preocupen, esto apenas empieza, porque este no fue un caso aislado. Ahora hablemos del caso Nat Campos. Nat Campos era una creadora de contenido con una audiencia considerable, cuando de pronto, en el año 2021, decide romper el silencio. En un video, cuenta con dolor y valentía cómo fue abusada por Ricardo González, mejor conocido como Rix, un supuesto amigo suyo. La historia es bastante cruda. Pensar que ya estaba en mi casa, que Rick se iba a ir, entrar a mi cuarto, como que quitarme mi jumper y meterme a la cama como para irme a dormir. Y lo siguiente que recuerdo es a Rick haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, no sé qué estaba pasando. Hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Solo sé que pasó. El tipo, por supuesto, salió a defenderse con la estrategia más patética de todas. El día de hoy, bueno, por si no saben, fui acusado de abuso sexual y pues quiero dar mi versión, que yo sé que tal vez no tenga nada de credibilidad hablar yo en estos momentos por el tema de a la víctima. La primera vez que escuché que ella estaba diciendo que había sido un abuso, obviamente pues me apaniqué, porque desde mi realidad, desde lo que pasó, fue un tema de que los dos al día siguiente dijimos que nos arrepentimos, amigos. Yo nunca haría nada en contra de la voluntad de alguien. Fabián decidió darle el micrófono al agresor, pero no solo eso, también se dedicó a desacreditar y humillar públicamente a Nat Campos, usando la misma técnica repulsiva de siempre, la revictimización descarada. Mafián comenzó a analizar videos viejos en los que Nat y Rix aparecían juntos después del abuso. Hace unos cuantos días sabemos que Nat Campos arrojó esta denuncia, que a mí en lo personal me dejó un tanto desconcertado, porque el ver la reacción de Nat Campos el 13 de abril del 2017, cuando ya había sucedido pues cierto tipo de historia bastante fuerte con Rix, ella lo trataba de esta manera. Rex, aquí Nat. ¿Ok? Es ahí donde de verdad yo me puse a pensar, bueno, necesito una psicóloga que me explique esto. Si no has visto ese video, por aquí arriba te dejo obviamente el link del video pasado para que lo vayas a ver y que nos explique obviamente por qué Nat reaccionó de esa manera. Porque a mí en lo personal me dejó desconcertado. Claro, como si el trauma tuviera un manual con instrucciones. Como si las víctimas no pasaran por procesos de negación, miedo, dependencia emocional o incluso miedo a perder su trabajo. Porque sorpresa, Mafián, los creadores de contenido suelen también tener contratos. Pero Fabián no se detuvo ahí. No solo puso en duda el testimonio de Nat Campos, sino que llegó al punto de afirmar que todo era un show orquestado por un partido político. Explícame por qué hay un link y por qué hay cierto tipo de vínculo entre esta promoción, esta campaña del Partido Verde Ecologista y Nat Campos. Nat Campos mencionó a una personalidad que pues obviamente se encuentra dentro de este partido político, que voy a omitir su nombre porque Mafián TV no es para promoverla ni mucho menos. Pertenece al Partido Verde y fue quien la orientó y la llevó y la ayudó a poder entrar en contacto con la fiscalía para poder denunciar a Rix. Porque claro, cuando una mujer denuncia un abuso, lo lógico es pensar que es parte de una conspiración política. Y por si faltaba algo, en este circo del horror, Mafián fue al penal a entrevistar a Rix. Sí, no solo defendió al abusador, sino que fue a buscarlo para reforzar su versión de los hechos. Esta es la entrevista de Rix desde el penal. Un gran abrazo, yo te agradezco que me escuches. Nuestra estrategia es que esto no se haga una telenovela. Claro. Entonces, yo sé quién soy, yo no necesito demostrarle a nadie lo que hice y tampoco le tengo que dar explicaciones a alguien de algo que no le pertenece. ¿Periodismo? Para nada. Complicidad pura
y dura. Porque simplemente eso es lo que hace. Protege a los agresores y revictimiza a quienes se atreven a hablar. Y lo peor es que esta no fue ni la primera ni la última vez. En el año 2021, México entero se conmociona con la muerte de Octavio Caña, quien perdió la vida a los 21 años en circunstancias turbias y llenas de irregularidades. El actor Octavio Caña, de 22 años de edad, murió por un disparo de arma de fuego en la cabeza. Fue velado este sábado el cuerpo de Octavio Caña en la capital mexicana. Acudieron amigos y familiares de este joven actor de 22 años que perdió la vida el viernes por la tarde-noche. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga la muerte del actor Octavio Caña. La versión oficial de la policía fue que Octavio se disparó accidentalmente mientras intentaba huir. Una historia que no convenció a nadie, porque cuando empezaron a salir las pruebas quedó claro que algo no cuadraba. Videos filtrados donde se mostraba una patrulla persiguiéndolo, un policía disparando desde la ventana en plena persecución, impactos de bala a la camioneta de Octavio, policías manipulando la escena atrás del choque, fueron algunas de las pruebas que ayudaron a desvalidar esta versión. El papá de Octavio, con justa razón, se indignó y denunció que a su hijo le arrebataron la vida y lo quisieron encubrir. Vuelven a abrir la carpeta y nada, que ya cerramos, que se metió un tiro y a chingar a su... No va a ser así, nunca va a ser así. Primero me van a matar, cabrón, antes de todo. Yo no soy ni cualquier idiota, se metieron en un pedo grande. Hasta aquí, todo parecía un caso donde la corrupción y la brutalidad policial se llevaban el protagonismo. Pero le cayó caca al pastel, como siempre, cuando Mafián tenía que hacer de las suyas. En un inicio, Fabián Pasos parecía estar del lado de la verdad. Se mostró indignado, cuestionó a la policía y hasta sugirió que estaban alterando la escena del crimen para esconder la bala que mató a Octavio. Me llama la atención también es justamente ver que Octavio todavía seguía moviéndose en esa unidad y que todavía seguía con vida en el momento de haber recibido este disparo. Pero esto no era porque realmente buscaba justicia. Esto era porque aún tenía la esperanza de conseguir entrevistas exclusivas con la familia. El video de ayer llegó a 12 millones. Espero que se lo puedan pasar también al papá de Octavio y a la novia de Octavio. A la novia de Octavio ya le mandé mensajes por Instagram. Espero los puedas leer. Si es un sí o si es un no para la entrevista, no pasa nada. Créeme que solamente quiero platicar de quién era Octavio en tu vida y cómo fue parte de tu vida. No vamos a tocar datos tristes, ni legales, ni mucho menos. Solo quiero hablar de quién era él para ti y obviamente qué sucedió. Y cuando el papá y la novia de Octavio lo ignoraron, todo cambió. Fabián, en su clásica estrategia de venganza infantil, dejó de culpar a la policía y se fue con todo en contra de la familia de la víctima. Empezó a hablar mal del papá de Octavio, dijo que la familia tenía la culpa de su muerte, llamó a Octavio drogadicto y prácticamente justificó lo que la policía había hecho. Sino dejar en claro que la familia también sabía de sus adicciones, la familia también sabía de esto y la familia también podía haber detenido este tipo de circunstancias desde hace mucho tiempo. O el por qué consumía. Esto tiene una razón de ser. Muchos van a decir, sus adicciones no tenían nada que ver. Como bien te lo dije, y como bien te lo estoy dejando en claro desde que arrancó este video. No justifiquemos a un drogadicto. Vi videos en donde el papá de Octavio está incentivándolo a tomarse tragos de shot y demás circunstancias. Yo dije, eso yo nunca, con todo el respeto, rufianes, eso yo nunca lo he visto en mi familia. Y mi padre a mí me ve tomar así y me va a decir, oye, ¿qué te pasa? Pero el golpe más bajo vino cuando decidió irse contra Nerea, la novia de Octavio. No solo difundió información privada sobre ella que no tenía ninguna relevancia en el caso, sino que la acusó de ser cómplice de las adicciones de Octavio, como si eso justificara su muerte. Nerea en su momento pudo ser cómplice de las adicciones de Octavio Caña. Y todo por un berrinche. Porque Nerea no quiso darle la entrevista que él quería. Este caso demostró que Mafián no es un investigador ni un periodista y mucho menos un justiciero. Es solo un oportunista. Si lo ignoras, te destruye. Si no le das la exclusiva, te revictimiza. Si no juegas su juego, se vuelve tu enemigo a muerte.
No sabemos cuántos casos más van a necesitar para que la gente se dé cuenta de lo que realmente es Mafián. Un buitre que se alimenta del dolor ajeno y que no tiene escrúpulos cuando se trata de destruir a una víctima. Trasladémonos al año 2022. México se estremece con el caso de Devani Escobar, una joven que desaparece después de salir a una fiesta. Días después, la encuentran muerta en una cisterna de un motel. Un caso que indignó a la sociedad y que puso en duda el actuar de las autoridades fue, sin lugar a dudas, el de Devani Escobar. El personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León lleva a cabo un operativo la noche de este jueves en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Hotel Nueva Castilla, donde desapareció la madrugada del pasado 9 de abril la joven Devani Susana Escobar. Un caso lleno de irregularidades y contradicciones y, por supuesto, la negligencia por parte de las autoridades, como ya sabemos que es México. Y entre los primeros en subirse al tren de la tragedia, como de costumbre, estaba Mafián TV. En el inicio, Fabián parecía estar del lado de papá de Devani, Mario Escobar. Le ofreció apoyo, cubrió el caso y se convirtió en una de las voces más fuertes en redes sociales sobre el tema. Lo entrevistaron, usted sabe que fui el primer medio de comunicación que llegó al lugar de los hechos porque estaba ahí. Usted y yo estábamos charlando minutos antes, una hora antes aproximadamente de cuando llegara todo este rollo de los fiscales a hacer todo este despliegue en el Hotel Nueva Castilla. Pero claro, no lo hacía por justicia, sino por la exclusiva. Porque cuando Mario Escobar empezó a dar información a otros medios de comunicación, el verdadero Mafián salió a la luz, de aliado a verdugo. Fabián no soportó perder el protagonismo. Se sintió traicionado porque el papá de Devani no le dio la exclusiva. Su reacción: retirar el apoyo y convertir a Mario Escobar en su nuevo enemigo. Quiero el apoyo en su totalidad de Mafián TV al caso de Devani Escobar. Pasó de ser un supuesto aliado a lanzar ataques despiadados contra el padre de la víctima. Mensajes crueles, revictimizantes y totalmente desviados del punto importante: buscar justicia para Devani. Pero Fabián no se quedó solo en los comentarios miserables, fue aún más lejos. Expuso detalles privados sobre la vida del papá de Devani, que no tenía ninguna relevancia en el caso. Desvió la atención de los verdaderos responsables para concentrarse en su berrinche personal. Y si a usted, señor Mario Escobar, se le olvidó su hija a las 5 de la mañana a sus 18 años, a mí no. Pues yo sí hubiera contestado ese teléfono y hubiese estado ahí para que nada le hubiese sucedido a mi hija. Nada tibio sabe bien, ni la chela, ni el café, ni la comida, ni Mario Escobar, que ahora lo escucho decir: doy mi vida para saber la verdad. Hubiera dado su vida para educar bien a Devani y que no saliera de casa. Una cosa es hacerte responsable tal vez de una joven que no lleva tu sangre, pero si de verdad él la llamaba su muñequita, yo me sigo preguntando por qué la abandonó a su merced de madrugada. Todo porque no soportó perder la maldita exclusiva. Este caso dejó clara la verdadera cara de Mafián. No está del lado de las víctimas, no busca justicia, no investiga con objetividad. Solo está del lado de quien le dé la audiencia y de quien le dé la exclusiva. Y si en el proceso tiene que destruir a alguien, aunque sea el padre de la víctima, lo hace sin ningún remordimiento. Siempre haciendo un show mediático donde él quiere ser la estrella. Y cuando alguien se niega a ser su marioneta, se convierte en su enemigo número 1. Y para finalizar con esta trágica saga de casos deplorables que ha cubierto Mafián, vayámonos al año 2024, con el caso más fuerte que se ha visto en estos últimos años. En 2024, México se conmocionó con el caso de Kim, una menor de edad víctima de abuso sexual, en una guardería en Mexicali. El caso inició cuando Dulce, la madre de Kim, notó algo alarmante. Una hora después de recoger a su hija de la guardería, la niña se quejaba con un muy fuerte dolor. Al revisarla, descubrió lesiones que no estaban allí en la mañana. El impacto fue inmediato. Platicamos de la historia de Kim, una pequeñita de 3 años que regresa del kinder y su mamá empieza a notar comportamientos extraños
y estamos hablando hoy de un presunto abuso a una niña de 3 años. La noticia se esparció y todo el país exigía justicia. En un primer momento, el principal sospechoso fue un profesor de la guardería, señalado como presunto culpable del crimen. Esto desató una ola de ataques mediáticos en su contra. Mafián decidió intervenir, pero su enfoque no fue el de un periodista buscando la verdad, sino el de un showman buscando audiencia. Primero, entrevistó al profesor acusado dándole un espacio para defender su inocencia y minimizar la denuncia. Durante la entrevista, Mafián sugirió que todo era producto de los chismes de grupos de madres, restándole credibilidad a la versión de Dulce y de Kim. Asociaciones de padres y madres chismosas de familia, pues también generan demasiado chisme en las escuelas. Y esto propicia justamente pues que existan estas desinformaciones y se sientan los padres de familia envalentonados, fuertes y que obviamente están siendo apoyados cuando en realidad pueden posiblemente estar cometiendo un error, ¿no lo crees? Aquí se comete una grave revictimización, ya que en lugar de enfocarse en la búsqueda de justicia, el énfasis se puso en desacreditar a la madre y su testimonio. Además, la situación se agravó cuando algunos empezaron a cuestionar la actitud de Dulce basándose en pseudociencias que Mafián le ha dado espacio. Un rostro que corresponde más a disgusto y a enojo que a tristeza. No vemos lágrimas, pero sí vemos un dedo que dice: mi verdad es la única. Mi verdad es la única. Ella es la mamá de Kim, que sale con estos lentes oscuros que tanto reflejan protección como también un mecanismo de defensa. Y por supuesto, está ocultando, ¿no? De alguna forma está protegiéndose, está ocultándose. Todo esto es una forma clara de revictimización, ya que desplaza la atención del crimen y la pone sobre la víctima y su comportamiento. Pero lo peor vino después. Mafián entrevistó a Dulce, la madre de Kim. De repente, su postura cambió y ahora sí defendía a la víctima. Este giro abrupto en su narrativa no fue por un interés genuino en la justicia, sino por una estrategia para mantener el interés del público en su contenido. Dulce, pues bienvenida a Mafián TV. Mira, yo creo que tengo que abrirte el espacio. Muchas personas me han estado diciendo: queremos escuchar a Dulce, queremos escuchar su versión, queremos escuchar lo que ha dicho. Porque bueno, México se ha ido encima de ti, pero cañón. O sea, es impresionante cómo México ya está diciendo que tus lentes oscuros, que si tienes novio, que si tu pareja o no pareja le hizo daño a la pequeña. Primero, le da la voz al acusado y luego a la víctima. Su objetivo no era la verdad, sino el espectáculo. Este comportamiento es hipócrita y deplorable, porque el daño ya estaba hecho. Con sus declaraciones iniciales ya había sembrado la duda sobre la madre de Kim y había contribuido a la revictimización. Luego, al cambiar de bando, simplemente intentó limpiar su imagen, pero sin asumir responsabilidad por las consecuencias de sus actos. Una vez más, otro caso que demuestra que Fabián Pasos no es un periodista, sino un creador de contenido que se aprovecha de la tragedia. La justicia para Kim y su madre nunca debió ser un tema de conveniencia o de audiencias, pero para Mafián todo es parte del mismo guión. Un día defiende un bando y al día siguiente cambia de postura, y mientras tanto las verdaderas víctimas quedan en el olvido. Si algo nos ha quedado claro es que Mafián TV no es un periodista, sino un oportunista. En cada caso de alto impacto ha seguido los mismos patrones: cambiar de postura según lo que más le convenga, desacreditar a las víctimas y familiares para generar polémica, transformar la tragedia en un show personal y, por último, dar espacio a presuntos agresores para sembrar dudas sobre las audiencias. Estos patrones de conducta lo convierten en un revictimizador profesional, alguien que no busca la verdad ni la justicia, sino la controversia y el morbo. Y lo peor es que su audiencia, en lugar de darse cuenta del daño que esto causa, lo sigue alimentando con vistas y atención. Pero no nos engañemos, Mafián no es solo un caso aislado. Es solo un síntoma
de la enfermedad más grande, el negocio de la tragedia. Los medios de comunicación llevan décadas lucrando con el sufrimiento ajeno, disfrazándolo de supuesto periodismo, lo que en realidad es pornografía del dolor. Televisoras que acorralan a madres en shock minutos después de perder a sus hijos, esperando que lloren enfrente de la cámara para exprimir el morbo hasta la última lágrima. Periódicos que convierten el horror en mercancía, publicando cadáveres en portadas como si fueran pósters de una película de terror. El morbo es el que vende, el dolor genera clics y la empatía es solo un estorbo. Y aquí es donde queda una gran pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir que el dolor ajeno se convierta en un producto de consumo? ¿Hasta qué punto nos hemos deshumanizado ante el sufrimiento de los demás? Como si estuviéramos viendo una película de terror donde las víctimas son solo actores de un guión escrito para nosotros, para que nosotros como espectadores nos sintamos satisfechos. Nos hemos acostumbrado a ver tragedias en las pantallas, a consumirlas como si fueran entretenimiento. La muerte, el abuso y el dolor, todo eso se convierte en material para vender. Y no solo lo hace Fabián, lo hacen los medios sensacionalistas que llevan años haciendo exactamente lo mismo, transformando cada tragedia en un espectáculo. En un espectáculo que alimenta el morbo y deja de lado la humanidad. Lo más indignante de todo esto no es solo que estos medios y personajes como Fabián Pasos revictimicen a las víctimas. Lo realmente perturbador es que la sociedad le sigue el juego. Nos hemos convertido en cómplices pasivos, alimentando este ciclo de explotación. Y lo peor de todo es que mientras más sufrimiento mostramos, más clics obtenemos. Más vistas, más dinero. Este es el verdadero rostro del periodismo sensacionalista. El espectáculo de la tragedia que explota la vulnerabilidad de las personas por puras ganancias. Y lo más triste es que al final los que más sufren son las víctimas, que ven cómo su dolor es transformado en un simple negocio, en una moneda de cambio que nunca les devolverá lo que perdieron. Nos hemos tragado el cuento de que el morbo vende, de que el dolor de los demás es una mina de oro. Pero ya basta, que no nos engañen más. Las víctimas no son carne de cañón para satisfacer nuestra sed de sensacionalismo. Y que aquellos que lucran con el sufrimiento ajeno deberían avergonzarse de lo que hacen. Pero claro, el dinero es más tentador que la conciencia. Es momento de despertar y entender que cada clic, cada vista, cada me gusta que damos a este tipo de canales es un acto de complicidad. Es hora de dejar de consumir este veneno y exigir un cambio real, porque si no lo hacemos, estamos condenados a seguir siendo consumidores de un sistema que convierte el dolor en un simple negocio.